mi alma hoy, porque Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. De tu amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque vengo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Así que le damos las gracias a Él. Que Dios nos ayude en todas las cosas. Siempre estamos hablando de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sin variar. Nosotros los que trazamos la palabra, pero también ustedes que participan, que leen, que siguen la enseñanza domingo a domingo, que tienen la Biblia para leer juntos y para poder entender juntos lo que está escrito. Dice el Señor dice la Escritura que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires. ¿Quién no sabe eso? Todos sabemos. Por eso nosotros tenemos que creer en toda la Escritura, en todo. Si el mismo Dios dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, tenemos que creer que es así, porque lo dice Él. Ahora, nosotros, por ejemplo, no podemos ver a esas potestades que están en los aires. No las podemos ver, porque no tenemos la facultad para poder ver. Pero sí tenemos la Escritura que nos puede hacer entender cómo es la lucha esta contra carne y sangre, que no es contra carne ni sangre, sino contra estas potestades. Yo les estuve hablando estas últimas domingos que estuve predicando, estuve hablando para hacer un repaso, que por un lado las iglesias predicaban a Jesucristo y por otro lado enseñaban a la gente, a los creyentes, a adorar imágenes, a adorar santos, a adorar lo que Dios manda en la Escritura, especialmente que nosotros no creamos en esos dioses ajenos, que no nos hagamos imágenes, porque a Dios nadie lo vio. Hemos hablado de todo eso. También hablamos en estas últimas prédicas, y todo basándonos en la Escritura, cómo también Salomón fue usado por las mujeres que él amó a hacer imágenes, a hacerle los dioses que estas mujeres tenían para adorar, y él mismo le hizo los dioses extraños, los dioses ajenos con sus nombres. Salomón construyó los altares y Dios se enojó con Salomón. Y también estuvimos hablando, y para los que no estuvieron, poniendo ejemplos, cómo los presidentes también han puesto o han dejado a las religiones poner santos o imágenes o idolatrar en el sentido de
idolatrar también al diablo, que sabemos que están puestas imágenes en todos lados, ¿no? Para adorar al diablo. Sabemos. Entonces, ellos, para simpatizar más con la gente, lo hicieron. Pero hoy vamos a subir un poquito más el nivel, en el sentido de que Dios nos da más material, basándonos en la Escritura, para poder entender y que Dios nos ayude. Y como dije en el principio, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Vamos a poder, si Dios quiere, permitirnos entender que detrás de todo esto están estas potestades que son superiores, que no las vemos pero que están, y que ellas interceden tanto en las iglesias que están divididas, y el diablo vino a hacer disensión, encubiertamente trabajan, encubiertamente, como lo dice la Escritura, y también en los que nos gobiernan, y en los reyes, y en todos lados de la tierra, ¿no? Entonces hoy voy a compartir con ustedes Daniel, para poder entender un poquito más de estas entidades que no las podemos ver, pero que están. Que Dios nos ayude a poder entender. Porque si bien entendemos que estos gobernantes y todo lo hacen para ganar gentes o simpatizar con muchos, también atrás de todo eso hay esto que dice la Escritura. Entonces vamos a ir a Daniel, primeramente para a ver, Daniel, el capítulo 1. Tenía marcado, pero se me fue. A ver. Vamos a empezar por la página 902. El capítulo 9 y el versículo es el 21. Para empezar el tema de hoy y continuar un poco más con lo que estábamos hablando en estos últimos domingos, ¿no? Y subir un poquito en el sentido de poder entender cómo Dios dice que hay una lucha con potestades, ¿no? Que están en los aires. Nosotros no las podemos ver, pero están. Porque no nos olvidemos que el diablo fue arrojado a la tierra. El diablo y sus ángeles, los que lo siguieron. Entonces vinieron a dividir, vinieron a engañar, y vinieron a hacer que la gente, obviamente, no esté en la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo, que es concorde al Padre. No, todo lo contrario. Usan el nombre de Jesucristo y convierten en grandes divisiones y no se dan cuenta. Pero vamos a entender un poquito más. Entonces en la página 902 de Daniel, el capítulo 9, versículo 21. Aún estaba hablando en oración. Acá, que está es Daniel. Daniel estaba orando y le estaba hablando a Dios en oración. ¿Ah? Entonces dice así el 21. Aún estaba hablando en oración, y he aquí, y aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Repito, aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. Ellos tenían una hora determinada y él estaba orando y en esa hora le tocó.
Pero dice que este ángel, Gabriel, dice que le tocó. Fue el que había visto ya en la visión anterior que se le presentó como un ángel de Dios. Se le presentó a Daniel. Y dice que volando con presteza lo tocó, ¿no? O sea que el ángel de Dios, Gabriel, vino y lo tocó a la hora del sacrificio, ¿no? En el 22 dice, e hízome entender y habló conmigo. Este ángel habló con él. Él lo vio en visión a este ángel. Dice, e hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Ahora he salido. Este ángel estaba en un lugar. El ángel salió de ese lugar y se le presentó a Daniel y le empezó a declarar el sueño, la visión que él había tenido por Dios, ¿no? Dice, en el 23 dice, al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. O sea que Daniel estaba orando y el ángel que ya lo había visto antes, le apareció el mismo ángel, este ángel Gabriel, que es el mismo que se le apareció a Zacarías, el mismo que le dijo a la madre de Juan el Bautista cómo se tenía que llamar. Es el mismo, Gabriel. Está a favor de los hijos de Dios, a favor. Entonces este ángel Gabriel le enseña la revelación a Daniel. Dicho esto, vamos a ir al capítulo 10 y versículo 12, la página 903. Después de esto que se le presenta, salteo un poco porque acá le aclara lo que es la visión. Pero hoy yo quiero hablarles de, como dice la Escritura, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, y esas potestades no las podemos ver. Pero vemos un mundo dividido. Aún con el nombre de nuestro Señor Jesucristo vemos una humanidad dividida. Entonces, por un lado, vemos las muchas iglesias. Por otro lado, hemos hablado cómo también los presidentes, los reyes de la tierra, hacen también de una forma u otra lo que Dios no quiere que hagan. Ellos lo hacen igual para captar gentes, para captar gente, para dar conformidad, olvidándose del mandamiento. Por más que digan que creen en Dios, olvidándose del mandamiento, lo hacen igual. Ahora en el capítulo 10, versículo 12, dice así, y díjome, hablando siempre de el ángel, ¿no? Gabriel. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Repetimos este texto tan lindo. El ángel el ángel Gabriel, le dijo a Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Él viene a él por la oración, por el deseo de saber,
Además era una obra directamente de Dios. Todo lo que es Daniel, que ustedes lo han leído, todo es un trabajo directo de Dios. En los sueños, en la visión, en la aclaración de los sueños, en todo, es algo de Dios. Y no se olviden también, no me quiero salir del tema, pero también Daniel habla del esparcimiento del escuadrón del pueblo santo que iba a estar, o sea que todo el libro de Daniel abarca mucho tiempo y tiempos. Bueno, entonces sigo leyendo. En el 13 dice así: mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Repetimos esto. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué era el príncipe de Persia? ¿Un hombre que luchó contra el ángel 21 días? ¿Qué podemos pensar de acuerdo a lo que leemos? Y esos 21 días que el ángel habla que estaba peleando con este príncipe de Persia, que eran días como los que nosotros conocemos, 3 semanas. Esto es algo del cielo. Este ángel Gabriel es del cielo. Este príncipe de Persia es otro ángel del diablo. Un ángel desobediente. Un ángel que es príncipe de Persia. Nosotros podemos entender que Persia es un territorio. ¿No es así? Persia es un territorio. Este que estuvo con Gabriel 21 días, que nadie lo ve. Por eso vuelvo a decirles que la Escritura dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades en los aires. Ahora vemos que el ángel Gabriel dice que estaba peleando 21 días con este príncipe de Persia. Dice así, le está declarando a Daniel, ¿no? El ángel, y le dice: mas el príncipe, en el 13, ¿no? Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. O sea que este príncipe es poderoso. Controla todo el territorio de Persia. Y estaba en lucha con con Gabriel. Y dice así. Y les decía que no podemos pensar tampoco que los 21 días son 21 días como nuestro. No, pueden ser 21 días en Dios, sí. Como dice la Escritura, que un día para el Señor son como mil años para nosotros. Bueno, 21 días de lucha en estos ángeles, no podemos pensar que son 3 semanas, pero quizá nos equivoquemos. Más podemos pensar que es mucho tiempo. Como una vigilia de una noche. Mucho tiempo. 21 días en el nivel de los ángeles, ¿no? Ahora dice, repito el 13, mas el príncipe es un príncipe, quiere decir que un príncipe, yo quiero desmenuzar con ustedes lo que dice la Escritura. Un príncipe no es un rey, un príncipe es menos, pero este menos tiene un territorio. Que gobierna este territorio. Lo digo así porque hoy no me va a dar el tema para terminar, ¿no? Pero sí vamos a empezar a saber
que así como los hombres tienen escalafones, por poner un ejemplo, también estos ángeles tienen escalafones. Son príncipes, son reyes, son dioses, son... Después lo vamos a ir, a medida que vayan pasando que tengamos las prédicas, yo voy a continuar con el tema y vamos a ir viendo que son grados. Porque estos diablos tienen grados. Tienen grados. Tienen sus escalafones, tienen su fuerza, tienen su poder. Cuando estos príncipes no pueden más, viene otro mayor a controlar ese lugar, ese territorio o más. Entonces dice que el ángel peleó con el príncipe de Persia. Bueno, y se puso contra mí, dice, 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Miguel sabemos que es de Dios también, está a favor de los hijos de Dios, Miguel. Tanto es así que hay un caso en la Escritura, cuando muere Moisés, parecería que el diablo quería su cuerpo. El hombre no lo podía ver, porque no tiene esa facultad. No podía ver lo que estaba pasando, pero Miguel estaba peleando, defendiendo el cuerpo de Moisés, disputando, dice la Escritura, que eso lo revela Judas, apóstol Judas, lo revela y dice que ni siquiera el ángel Miguel, que es un ángel, se atrevió a usar de él mismo como que él reprendía al diablo o le ganaba al diablo, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Porque también en otras prédicas estuvimos diciendo cómo estos hijos de Dios cierran la boca, se reservan de no ser ellos, sino de obedecer al que los envía siempre, la eternidad. Todo el tiempo que estén van a servir a Dios y no les va a importar tomar el lugar de Dios. Al único que le importó tomar el lugar de Dios fue al diablo y los que lo siguieron al diablo, que son miles. Miles. Nosotros no lo vemos, pero según la Escritura son millares. Según la Escritura son millares. Igual que los ángeles, son millares de ángeles que no vemos, pero que están. Porque nosotros no podemos creer en la Escritura y creer lo que a nosotros nos sirve, y lo otro que está escrito como que no nos sirve. No, nosotros tenemos que creer todo lo que Dios dejó escrito, y es así. Entonces les agregué el texto ese para unirlo con esto. Que Miguel era un ángel de Dios, como el ángel Gabriel. Tiene participación en el tiempo de Daniel, y también más adelante, que lo dice también, está escrito, que van a intervenir Miguel, Gabriel. Bueno, eso hasta ahí. Pero voy a continuar con el tema. Entonces dice, repito el 13, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Los reyes de Persia. Ya era otro lugar y eran reyes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La Escritura no la podemos entender. Es muy engorrosa por cómo está escrita. Porque nosotros leemos reyes y leemos príncipe y creemos que son personas, ¿no? Pero en realidad estamos entendiendo que no son personas. Porque un príncipe persona no va a pelear con un ángel. No tendría lógica. Pero si nosotros a ese príncipe sabemos
que es el diablo, ahí vemos cómo ellos están peleando. Hay una guerra espiritual ahí en los aires, por el territorio. Porque no se olviden que Persia y Grecia son territorios. Y en esos territorios ellos empiezan a controlar y a dominar su territorio. Empiezan a dominar el territorio. Y de ahí que engañan a la gente. Engañan a la gente. Están siendo ellos controlados, aunque aparentemente no se vea. Entonces, sigo un poquito más. Bueno, el 13 lo leí. Que vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. No se olviden que el ángel salió de donde él estaba, porque la oración de Daniel fue escuchada de Dios y Dios mandó a este ángel que saliera de ahí y fuera a aclararle a Daniel las cosas que iban a acontecer. No nos olvidemos de eso. Y el ángel salió de donde estaba y vino. Porque estos ángeles, aunque nosotros no lo veamos, están trabajando día y noche contra estas potestades. Porque si el diablo hiciera que tiene poder, si no estuviesen los ángeles, ya no estaríamos. Se controla todo, hasta el cumplimiento de la palabra, se controla por el mismo Dios, que prometió, que profetiza y cumple en los tiempos. Ellos ya tienen su sentencia, ya tienen el tiempo señalado. Pero Dios hace el trabajo para que ellos no puedan, vamos a decir, tocarnos o hacernos daño directamente, sino nos empiezan a engañar para mantenernos divididos. Y ahí es la forma donde ellos ganan, porque la división no hereda el reino de Dios. Además, no nos debemos de olvidar que Dios se propuso en Él mismo darnos la doctrina para que nosotros, de la única forma que podamos ser salvos, es con la doctrina. Si no es por la doctrina, no nos salvamos. No hereda la promesa, nuestra alma no la hereda, no tiene esperanza. Si nosotros, por eso el mismo Señor Jesucristo mandó a los discípulos primero a adoctrinar, después ser bautizado y después, ese es el orden. La doctrina es fundamental. La doctrina es fundamental. Y de ahí que primero hay que adoctrinar, después la misma enseñanza lleva al bautismo verdadero y todo así. También dice la Escritura que Dios se propuso salvar al hombre por la predicación. O sea que Él ya determinó un método que no puede variar. Así que nosotros tenemos que tener firmeza. Tenemos que tener firmeza. Y creer en todo lo que está escrito. Así que nosotros estamos entendiendo un poquito más. Y dice el 14: soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. Vino y le reveló y le dijo todo lo que iba a pasar, y también estuvimos hablando que también para nuestro tiempo, para el tiempo cuando Jesucristo venga. Eso está todo en Daniel, en el final, el capítulo 12.
Vamos a dar vuelta a la hoja, porque acá le sigue hablando, ¿no?, el ángel a Daniel. Podemos leer desde el versículo 19, salteamos el 15, el 16 y el 17. Después ustedes lo leen en su casa. El 19 dice, la página 930. Y díjome, el ángel, ¿no? Varón de deseos, no temas, paz a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, dice, cuenta Daniel, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y dijo, el ángel, ¿no? El ángel empieza a hablar, él se sintió mejor, se sintió fortalecido y le dijo al ángel que le hablara. El ángel dijo, en el 20, ¿sabés por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Nuevamente le aclara más. Dios lo envió, lo sacó de donde él estaba reteniendo. ¿Cómo le puedo decir? Yo, de acuerdo a esto, entiendo lo siguiente: que estas potestades, que no las vemos, rigen el mundo entero. Y de ahí manejan estas entidades con los gobiernos, con todo lo que se opone a Dios, para engañar. Como dice la Escritura, la hipocresía. El hombre hace cosas como que parecen semejantes a las cosas de Dios, pero no lo son. Ellos engañan. Por eso le dije que atrás de todo esto, atrás de quienes nos gobiernan, están estas entidades que son potestades, que están ganando territorios, porque hay muchas. Unos tienen un territorio de los persas, otros tienen territorio en Grecia, otros, de acuerdo a estos datos, podemos pensar que están de este otro lado de acá. Y todo así sucesivamente. Y de ahí las guerras, el hambre, las pestes, todo lo que nosotros sabemos y conocemos, visto por televisión, informativos, todo lo que sabemos y lo que está escrito que iba a pasar. Porque no es noticia lo que está pasando, porque lo dijo antes el Señor Jesús en la profecía del capítulo 24 de San Mateo. Entonces no es casualidad todo esto que estamos hablando. Entonces yo pienso de esa misma manera. El diablo tiene sus hijos. Estos están gobernando territorios y hacen, como pareciendo cosas buenas, se hacen cosas graves, malas. Porque todo lo que es separación, todo lo que es oposición, es contra Dios. Unos predican a Dios y te ponen y mandan a adorar a un santo. Lo hacen ellos. Otros, como para captar gente, presidentes, le hacen igual, les permiten colocar sus monumentos, sus estatuas, todo lo que ellos quieren, consienten. Aún creyendo ellos que son de Dios. Entonces, pero por encima de eso están estas potestades que se manifiestan. Y se manifiestan clandestinamente. Porque todos ellos practican su devoción a su Dios o a su religión. Practican. Hay muchas religiones que nosotros no conocemos que también alaban en oculto.
en oculto a estas entidades. Estas entidades han enseñado cómo hacer posible que las personas se entreguen y se sigan en sus enseñanzas en oculto. En oculto. ¿Por qué les digo? Porque todo lo que no es de Dios, todo lo que Dios dice que no alaben, es contra Dios. Ustedes no se olviden que todos los Baales que pertenecían y se hincaban al dios Baal, cuando Elías clamó a Dios, hizo otro altar y les dijo, este es el Dios verdadero, muchos creyeron. Pero todos los que siguieron a los Baales fueron quemados, fueron consumidos por el mismo Dios. Y Elías tuvo que matar a todos los profetas de los Baales. No se olviden de eso. Y no se olviden que todas las tribus que no obedecían a Jehová, todas eran taladas. No se olviden el caso de que estuvimos hablando hace poco, que Dios mandó también el caso de Gedeón, que con el toro dice que derribó todos los bosques para que no consumieran la leña para el dios Baal, y mucho así. Después son perseguidos para muerte. Todos estos. Entonces, ¿qué pasa? Como saben estos diablos que los van a matar, los mismos demonios los enseñan a adorar en oculto. En oculto. Yo voy a poner más fundamentos sobre lo que estoy hablando, pero no fuera de la Escritura, sino con la Escritura. Hoy no me da el tiempo, pero no nos olvidemos que todo lo que se opone a Dios pertenece al diablo. Y la obra del diablo nosotros es muy grande y no la vemos. Vemos una pequeña cosita, pero es muy grande. Bueno, para terminar, leo un texto más. Leo el 20 y el 21 del capítulo 10. Y dijo, ¿sabéis por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. El ángel seguía peleando, seguía la lucha con estas potestades que nosotros no vemos. Seguía en lucha. Más allá que estuvo 21 días peleando con el príncipe, dice que dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia, otro diablo en otro territorio. ¿Ah? En el 21 dice, empero yo te declararé lo que está escrito en la Escritura de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe, que estaba a favor, el ángel, otro ángel, que nosotros no lo vemos, que peleó, disputó el cuerpo de Moisés, que está escrito en Judas, que ustedes lo pueden leer también. O sea que tenemos mucho material como para poder entender lo que dice el Señor, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, y que también en nuestras oraciones son para que Dios nos libre del mal y del hombre malo y de estas potestades que están en los aires, que no la vemos pero que están. Y el mismo Dios dice en la Escritura que Él mismo, que nosotros no lo vemos, pero nos va librando
de la gente mala y de estas potestades que lo único que quieren es destruirte. Él las aparta. Por eso, ¿cuán importantes son las oraciones? Es muy importante la oración. Él nos libra del mal y del hombre malo. ¿Por qué? Porque estas potestades que estuvimos leyendo acá, que aparentemente leemos y pensamos que es un hombre, pensamos que es un príncipe, pensamos que es un rey, y resulta que, enfocado de otra manera, sin variar la escritura, vemos que son ángeles caídos, que ya fueron vencidos en el cielo y que están aquí en la tierra, tratando de devorar cuanto puedan, confundir, esparcir, dividir. Todo eso hacen. Y bueno, y hoy fue el tema ese, puntualizar que el que estaba peleando con el ángel Gabriel no era una persona. No era una persona. Era un ángel del diablo. Y nos da a pensar también que la lucha es siempre, es permanente. Porque Dios sostiene en su palabra el mandamiento y el cumplimiento lo sostiene. Esto va a pasar y va a pasar y pasa. Y Él retiene. Hay otros textos que dice que Él mismo está reteniendo hasta que se cumpla lo que está escrito. ¿Y cómo el ángel estaba reteniendo ese lugar de los persas? Y por otro lado, en Grecia, que son territorios. Por hoy lo dejo así, hermano. Espero que ustedes sigan leyendo, sigan indagando. Piensen en lo que hemos hablado. Búsquenle en ese rumbo. Que no tengo duda, es certeza en cuanto es entendible que un príncipe, una persona humana, no puede pelear con un ángel si no lo puede ver. Es lógico. Así que Dios nos ayude a perseverar. No se olviden de las oraciones. Las oraciones todo lo puede, todo lo puede. Nosotros no los vemos, pero están y están. Y si uno se entrega a esas potestades, nuestra alma se pierde, nuestra alma no tiene promesa. O sea, no tiene la promesa de la vida, no la tiene. Así que si habrá que estar atento a la doctrina que dice que hay un Dios, que hay un Espíritu Santo, que hay un Evangelio solo, y que todos tenemos una esperanza, para todos iguales, pero si permanecemos en la doctrina. La doctrina es fundamental, porque es la que nos lleva a la salvación, es el método, es el camino que hay. Bueno, que Dios nos bendiga. Yo voy a seguir con este tema para que no queden cosas en el aire. Voy a seguir un poco más y bueno, voy a poner ejemplos, o sea, voy a poner argumentos bíblicos para que nosotros estemos convencidos. ¿Ah? Amén.